Hace apenas unos minutos, Manuel Mijares dejó escapar una frase que cayó como un golpe sobre quienes lo han acompañado durante décadas. Con el rostro serio, la mirada cansada y una emoción imposible de esconder, dijo que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No era la imagen habitual del cantante elegante, sereno y dueño absoluto del escenario. Era el hombre detrás de la voz. El hombre que durante más de 40 años cantó al amor, a la pérdida, a la esperanza y a la resistencia, pero que también aprendió que la fama puede iluminar una vida mientras deja zonas enteras en sombra. La reacción fue inmediata. Su nombre comenzó a circular con fuerza, y muchos se preguntaron qué podía haber detrás de aquella confesión. Algunos pensaron en un problema de salud. Otros imaginaron una pérdida personal. También hubo quienes hablaron de una crisis emocional silenciosa. Sin embargo, lo que realmente impactó no fue una explicación concreta, porque esa explicación no aparecía. Lo que estremeció fue su forma de hablar, la pausa, la respiración entrecortada. La mirada de un hombre que parecía cansado de sostener una imagen perfecta, cuando por dentro cargaba emociones que ya no quería esconder. Y ahí está la parte más profunda de esta historia. Manuel Mijares no ha sido solamente una figura de la música romántica mexicana. Su voz quedó ligada a bodas despedidas, reconciliaciones, amores imposibles y recuerdos familiares de varias generaciones. Cuando alguien como él se muestra vulnerable, el público no escucha únicamente a una celebridad. Escucha a una persona que envejeció junto a sus canciones, que conoció el éxito, la soledad, el amor, la separación y el silencio que llega cuando las luces del escenario se apagan. Para entender por qué una frase así puede conmover tanto, hay que volver al principio. José Manuel Mijares Morán nació el 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México. Su infancia no estuvo rodeada de lujos ni de promesas de fama. Creció en una familia donde el trabajo, la disciplina, la educación y la estabilidad tenían un peso enorme. Desde muy pequeño, sin embargo, la música comenzó a ocupar un lugar distinto en su vida. Mientras otros niños podían pasar horas jugando, él encontraba una fascinación especial en la radio y en los discos de vinilo de la casa. La música romántica formaba parte del ambiente familiar. En aquellas grabaciones escuchaba voces que ya eran parte de la identidad musical de México y del mundo hispano. Javier Solís, Pedro Infante. Los Panchos y Agustín Lara estaban entre esas referencias. Con el tiempo, también llegaría a escuchar con atención a Camilo Sesto, José José Rafael y Nino Bravo. No se trataba solo de repetir canciones. Manuel escuchaba las pausas, las respiraciones, la forma en que una palabra podía sostener una emoción durante varios segundos. A veces tarareaba frente al espejo. Lo hacía con timidez casi en secreto. Su voz todavía era la de un niño, pero ya existía en ella una cualidad que más adelante se convertiría en una de sus grandes fortalezas. No buscaba simplemente sonar bien. Quería transmitir algo. En la escuela era reservado. Observaba mucho y hablaba poco. Pero cuando llegaba el momento de cantar en alguna actividad escolar, algo cambiaba. La timidez se reducía y aparecía una seguridad inesperada. Su voz llenaba el espacio y quienes lo escuchaban percibían una emoción difícil de explicar. De acuerdo con la historia que se ha contado sobre aquellos años, un profesor le dijo una frase que quedaría grabada en él. Manuel, tú no solo cantas, tú haces sentir. Ese comentario resume buena parte de lo que ocurriría después. Mijares todavía no sabía de grandes escenarios ni de contratos. No tenía una carrera construida. No tenía una maquinaria de promoción detrás. Pero ya había descubierto que la música podía hacer algo más que entretener. Podía acompañar. Podía consolar. Podía convertir una emoción privada en una experiencia compartida. Durante la adolescencia, esa relación con la música se volvió más intensa. En su casa, sin embargo, la idea de dedicarse profesionalmente al canto no parecía el camino más seguro.
Su padre valoraba una carrera estable y un futuro predecible. Para Manuel, en cambio, la música era cada vez menos un pasatiempo y cada vez más una necesidad. Escuchaba a sus cantantes favoritos, analizaba sus interpretaciones e intentaba comprender por qué ciertas voces podían quedarse en la memoria durante años. A comienzos de la década de 1970, esa tensión entre seguridad y vocación se hizo más clara. Mijares se encontraba frente a una decisión que muchos jóvenes conocen. Seguir el camino que parecía razonable o arriesgarse por aquello que la música todavía no le ofrecía garantías. Tampoco tenía la certeza de que algún productor fuera a descubrirlo, pero había algo que sí sabía. No podía imaginar una vida completamente separada del canto. Su participación en coros escolares le permitió ganar experiencia. Poco a poco, su voz comenzó a destacar. No era únicamente cuestión de potencia. Había una manera particular de interpretar. Mijares tenía un estilo sobrio, emocional y limpio. Aún así, el camino hacia una carrera profesional estuvo lejos de ser inmediato. Antes de ser conocido, tuvo que escuchar negativas. Hubo quienes consideraban que su estilo era demasiado clásico o que su voz era demasiado seria para lo que buscaba la industria del momento. Esas opiniones podían haberlo obligado a cambiar. Podían haberlo empujado a copiar una moda o a construir una personalidad artificial. Pero el rasgo que más tarde definiría gran parte de su carrera ya estaba ahí: la disciplina y la insistencia en mantener una esencia propia. Mientras esperaba una oportunidad mayor, aceptó trabajos relacionados con la música. Cantó jingles publicitarios y participó en coros para programas de televisión. No era todavía la fama, era aprendizaje. En ese periodo se fue formando la reputación de un joven trabajador. Llegaba a tiempo, ensayaba, repetía las tomas, trataba de mejorar. No había reflectores importantes, pero cada pequeño trabajo le permitía acercarse al mundo profesional que había imaginado desde niño. También comenzó a comprender el lado menos romántico de la música. Detrás de una canción de pocos minutos, podían existir horas de ensayo, cansancio, incertidumbre y rechazo. El punto de inflexión llegó en 1981. Según el relato original, Mijares fue seleccionado para representar a México en el Festival Hoy de la Canción. Para él, aquel momento era una oportunidad para demostrar frente a un público más amplio que aquella voz, que había crecido entre discos, coros y trabajos pequeños, podía sostenerse en un escenario de mayor exigencia. Cuando comenzó a cantar, el recurso principal fue el mismo que lo acompañaría durante décadas: la voz, en grandes artificios, sin necesidad de construir un personaje extravagante. Voz, presencia y emoción. La interpretación llamó la atención y a partir de ahí comenzaron a aparecer nuevas posibilidades profesionales. Productores y músicos vieron en Mijares algo distinto. Poco después, llegaron contratos, grabaciones y un camino mucho más definido. La década de 1980 marcó el gran salto. México empezó a reconocerlo como una de sus voces románticas más fuertes. América Latina comenzó a recibir sus canciones. Su nombre apareció con más frecuencia en la radio, en las entrevistas y en los escenarios. El muchacho reservado que había cantado en la escuela se estaba transformando en un artista capaz de llenar espacios y de provocar una reacción inmediata con apenas unas notas. Entre las canciones que ayudaron a construir esa identidad, Soldado del Amor ocupó un lugar especial. El título terminó siendo casi una definición pública de Mijares: la imagen del hombre que sigue luchando por lo que ama, incluso después de ser herido. Encajaba con la intensidad de su interpretación. No era solo una balada. Para muchos oyentes se convirtió en una forma de hablar de resistencia emocional. Soldado del Amor sonaba como la historia de alguien que no abandona el sentimiento, aunque conozca el dolor. Y esa idea
terminaría acompañando a Mijares mucho más allá de una etapa de su carrera. Con el tiempo, otras canciones se incorporaron al repertorio que el público relacionaría con su voz. Bella, Baño de mujeres, No se murió el amor, Corazón salvaje, Para amarnos más, El privilegio de amar. Canciones distintas pero unidas por una misma sensibilidad. El éxito, sin embargo, comenzó a mostrar su precio. Las giras podían ser largas. Los hoteles se sucedían uno tras otro. Cada concierto significaba una explosión de aplausos y al mismo tiempo una despedida. Durante unas horas miles de personas gritaban su nombre. Después, la puerta del camerino se cerraba y aparecía el silencio. Esa contradicción es una de las claves para entender al hombre detrás del artista. La fama puede rodear a una persona de multitudes y aún así hacerla sentir sola. Mijares llegó a conocer esa sensación. La presión también crecía. Cuando un artista alcanza un nivel alto, ya no basta con llegar. Después debe mantenerse. Cada disco es comparado con el anterior. Cada presentación debe estar a la altura. Cada error parece más visible. Pero él continuó buscando refugio en la misma cosa que lo había llevado hasta allí. La música. En lugar de responder con escándalos o excentricidades, mantuvo una imagen discreta. Su voz era el centro. Su estilo no dependía de una transformación permanente. Esa continuidad ayudó a crear una relación particular con el público. Muchos no sentían que estaban siguiendo una moda, sino acompañando a una persona a lo largo de su vida. Y entonces llegó uno de los capítulos más conocidos de su historia personal. Lucero. El encuentro entre Manuel Mijares y Lucero ocurrió dentro del mundo artístico, en un ambiente de grabaciones, actuaciones y compromisos musicales. Él tenía una elegancia contenida. Ella ya era una estrella con una presencia luminosa y una conexión enorme con el público mexicano. La cercanía profesional comenzó a transformarse en algo más. Ese año, Manuel Mijares y Lucero se casaron. La ceremonia fue transmitida en vivo por televisión y se convirtió en un acontecimiento de enorme impacto mediático. Millones de personas siguieron el enlace desde sus hogares. Durante horas, la vida privada de dos cantantes se transformó en una celebración colectiva. Para muchos, fue la boda del siglo, pero las historias reales no funcionan como un videoclip de pocos minutos. Después de las flores, las cámaras y las promesas, llega la rutina. Llegan los horarios, los viajes, los compromisos, las ausencias. Y cuando ambos miembros de una pareja tienen carreras tan intensas, encontrar tiempo puede convertirse en un desafío permanente. Durante los primeros años, Mijares y Lucero proyectaron una imagen de estabilidad. Sus apariciones juntos generaban entusiasmo. Sus entrevistas eran seguidas con atención. Sin embargo, la presión de la fama nunca desapareció. Cada gesto podía convertirse en titular. Cada ausencia podía provocar especulaciones. La vida familiar tenía que convivir con agendas profesionales que rara vez se detenían. Poco a poco, la distancia comenzó a sentirse. No necesariamente como una gran pelea, sino como una acumulación de pequeñas separaciones. Más viajes, menos tiempo, conversaciones más breves, cansancio. Dos personas que seguían teniendo afecto, pero que debían sostener demasiadas responsabilidades al mismo tiempo. Cuando finalmente se anunció la separación, el impacto fue enorme. Para una parte del público, aquella pareja representaba una de las imágenes más fuertes del romanticismo mexicano. Verlos tomar caminos distintos significó aceptar que incluso las historias que parecen perfectas desde fuera pueden transformarse. La separación, sin embargo, no estuvo marcada por una guerra pública. Esa es una de las partes más importantes del relato. Manuel Mijares y Lucero mantuvieron una actitud de respeto. No construyeron su nueva etapa a partir de ataques públicos. El vínculo cambió, pero no desapareció. Había algo que continuaba uniéndolos de una manera profunda: sus hijos. Y es aquí donde la historia regresa al tema
con el que comenzó el relato. Cuando una pareja se rompe, los adultos toman decisiones, pero los hijos también viven las consecuencias. Cambian las rutinas, cambia la forma de ver a cada padre, cambia la idea de hogar. Para Mijares, el amor por sus hijos se convirtió en un punto central de su nueva etapa. La pérdida más dolorosa no tenía que ser necesariamente dejar de querer a Lucero. Podía ser la desaparición de una estructura cotidiana. Volver a un espacio distinto. Sentir el eco de una casa que ya no funcionaba de la misma manera. Comprender que una historia real puede terminar como pareja sin desaparecer completamente de la vida. Con el paso del tiempo, Mijares habló de Lucero desde el respeto y la admiración. Ella seguía siendo una parte importante de su historia y sobre todo la madre de sus hijos. Esa postura permitió que el público también aprendiera a mirar su relación de otra manera. Ya no como un cuento que había fracasado, sino como un vínculo que se había transformado. Después de la separación, la música volvió a ocupar un lugar todavía más íntimo. Mijares se refugió en ella. El canto ya no era únicamente un escenario, una carrera o un compromiso profesional. Era una forma de ordenar emociones, una manera de atravesar la tristeza sin convertirla en escándalo. Hubo un periodo en el que sus apariciones se hicieron menos constantes. El silencio comenzó a formar parte de su vida de otra manera. Lejos del ritmo permanente de conciertos y entrevistas, tuvo más espacio para pensar, para caminar, para convivir con sus hijos, para mirar atrás y preguntarse cuánto de sí mismo había quedado escondido detrás del artista impecable. Durante años había sido visto como el hombre que no fallaba, el cantante disciplinado, el caballero que mantenía la calma, el intérprete que parecía controlar cada detalle. Pero una imagen tan sólida también puede convertirse en una carga. Llega un momento en que una persona necesita admitir que está cansada, que no siempre tiene respuestas, y que también puede romperse. Esa comprensión transformó su manera de relacionarse con la música. Ya no necesitaba cantar más fuerte. La madurez comenzó a escucharse en cada interpretación. Las mismas canciones podían adquirir otro sentido, porque el hombre que las cantaba ya había vivido más, había amado, había formado una familia, había perdido una relación, había aprendido a convivir con una nueva realidad. Cuando regresó con mayor fuerza a los escenarios, el público encontró a un Mijares distinto pero reconocible. La voz seguía conservando la elegancia que lo había acompañado desde los años 80. La diferencia estaba en el peso emocional. Una pausa podía decir más que antes. Una frase podía llevar consigo décadas completas. En sus conciertos, canciones como El privilegio de amar, Para amarnos más, Corazón salvaje o Si me tenías podían sonar de una manera diferente. El público ya no escuchaba solo al joven que había alcanzado la fama. Escuchaba a un hombre que conocía el significado real de muchas de las palabras que interpretaba. Por eso su legado no puede resumirse únicamente en una lista de discos o premios. La verdadera medida está en la memoria de quienes utilizaron una canción suya para decir lo que no podían expresar con sus propias palabras. En las parejas que bailaron con su música. En quienes atravesaron una ruptura escuchando su voz. En los padres que luego compartieron esas canciones con sus hijos. Volvemos entonces a esa imagen inicial. Manuel Mijares frente a las cámaras. Un hombre que ya no necesita aparentar perfección. Un artista que ha pasado por el ascenso de los años 80, por una carrera de más de 4 décadas, por una boda transmitida a millones de personas en 1997, por una separación que sorprendió al país, y por una nueva etapa construida desde el respeto, los hijos y la música. Lo importante no es convertir una emoción en un escándalo. Lo importante es entender todo lo que hay detrás de esa emoción. El niño nacido el 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México. El joven que a comienzos de los años 70 tuvo que elegir entre la seguridad y la vocación.
El cantante que en 1981 recibió una gran oportunidad. El artista que durante los años 80 conquistó a México y América Latina. El hombre que encontró el amor, formó una familia y luego tuvo que aprender que algunos vínculos no desaparecen, sino que cambian de forma. Por eso la figura del soldado del amor terminó siendo mucho más que el título de una canción. Se convirtió en una metáfora de su vida pública, no porque haya sido invulnerable, sino precisamente porque no lo fue. Porque las heridas también forman parte de una historia. Porque detrás del traje, la voz y los aplausos había un hombre que podía sentirse solo. El tiempo no detuvo a Manuel Mijares. Lo cambió. La voz joven de los años 80 se convirtió en una voz madura cargada de recuerdos. La ambición de abrirse camino fue sustituida poco a poco por la serenidad de quien ya sabe lo que ha construido. Y el amor, que durante años apareció en sus canciones como una batalla intensa, terminó convirtiéndose en algo más amplio. Amor por sus hijos, respeto por lo vivido, gratitud por el público, fidelidad a la música. Manuel Mijares hizo de esas emociones una carrera, pero también hizo de ellas una manera de sobrevivir. La música lo acompañó cuando era niño, cuando soñaba con escenarios que todavía no existían. Lo acompañó cuando recibió negativas, cuando llegó su oportunidad en 1981, cuando la fama explotó en los años 80, cuando conoció el amor, cuando se casó con Lucero en 1997, cuando tuvo que enfrentar la separación, y cuando volvió a cantar desde un lugar más sereno. La historia que comenzó el 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México continúa siendo escuchada porque nunca dependió de una sola época. Pasó por los años 70, por el salto decisivo de 1981, por la explosión de los años 80, por la boda de 1997, por la separación, por la madurez y por un presente en el que la palabra legado ya no parece exagerada. Por eso, si alguna canción suya acompañó un momento importante de tu vida, piensa por un instante en cuál fue. Tal vez una historia de amor, tal vez una despedida, tal vez un recuerdo familiar, tal vez una noche en la que necesitabas escuchar una voz que dijera por ti lo que no podías expresar. Déjanos en los comentarios qué canción de Manuel Mijares marcó tu historia y qué recuerdo aparece cuando vuelves a escucharla. Si este recorrido por su vida y por los momentos que definieron su carrera te hizo recordar algo importante, comparte este video con alguien que también haya crecido con su música. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recorriendo las historias de artistas que convirtieron su vida, sus pérdidas, sus amores y sus heridas en canciones que todavía siguen acompañando a millones de personas. Porque mientras alguien vuelva a poner una canción de Mijares y cierre los ojos, al escucharla esta historia no habrá terminado. Seguirá viva en una voz que nació entre discos. De vinilo, creció entre sacrificios. Encontró su oportunidad en 1981. Conquistó una época entera. Amó frente a millones de personas. Y aprendió que incluso después de una separación, el amor puede transformarse sin desaparecer. Manuel Mijares no pertenece solamente al pasado. Pertenece a todos los momentos en los que su música vuelve a sonar y una persona reconoce dentro de ella una parte de su propia vida. Ese es el lugar al que llegan los artistas que dejan de ser únicamente famosos y se convierten en memoria. Y esa memoria, mientras siga emocionando, seguirá cantando.